Evolución del conocimiento. Construyendo un amplio puente entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias humanísticas, entre la biología de la evolución y la historia. Comenzaremos diciendo que la epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de la ciencia. Su función es analizar los preceptos que se emplean para justificar los datos científicos, debido a que en la ciencia también se necesita razonar, investigar, experimentar y entre otros para llegar a un resultado que sea de lo más correcto y confiable. La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de los problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o justificación. La epistemología, por otra parte, suele ser vinculada a la filosofía de la ciencia, aunque esta es bastante más amplia. Ciertas cuestiones metafísicas, por citar un ejemplo, forman parte de la filosofía de la ciencia y no son objeto de estudio de los epistemólogos. Los problemas planteados en la actualidad por la epistemología pertenecen a dos grandes grupos. Unos son de carácter general, ya que abarcan la totalidad de las ciencias. Otros son específicos de cada grupo de ciencias. Se refieren a una sola ciencia o alguna rama de una determinada ciencia. Ahora bien, la sociología de la ciencia considera las influencias y componentes sociales en la ciencia, diferente de la sociología del conocimiento, que investiga los orígenes sociales de las ideas y del efecto que las ideas dominantes tienen sobre las sociedades. También investiga la forma en que se organiza socialmente la comunidad científica en la producción, difusión y reclutamiento o entrenamiento de sus integrantes. De qué forma se construye el discurso de una comunidad específica y la ciencia en general, del conocimiento científico en la neutralidad u objetividad de la producción de ideas, teorías, etc. Como la sociología del conocimiento se aproxima en averiguar la forma en la cual es válido o aceptado el conocimiento en la sociedad, así como la conexión entre los diversos actores y los usos que se da o legitima la ciencia. Específicamente, qué técnicas, teorías y medios de difusión son considerados como dominantes o la forma que adquieren supremacía sobre las mismas sociedades. Ahora bien, la doctrina epistemológica que sostiene que la causa principal del conocimiento reside en el pensamiento y en la razón, le podemos decir que es el racionalismo, el cual afirma que un conocimiento solo es realmente tal cuando posee necesidad lógica y validez universal. El planteamiento antiguo del racionalismo aparece en Platón. Él tiene la íntima convicción de que el conocimiento verdadero debe distinguirse por la posesión de las notas de la necesidad lógica y de la validez universal. Es por ello que ahora estudiaremos lo que es el conocimiento. El conocimiento se relaciona de algún modo con la verdad y la realidad, sin hacer énfasis en alguna teoría de la verdad. Sasevsky da a entender que el conocimiento es como una relación del sujeto con la realidad,
ya que dicho conocimiento es un conjunto de datos que son almacenados con la experiencia y el aprendizaje. Esto quiere decir la relación entre sujeto y realidad. Es por ello que se distinguen dos formas básicas del pensamiento. La primera se le conoce como el conocimiento por constatación. Por ejemplo, cuando conoces a alguna persona o incluso los propios estados mentales. Y la segunda es la proposicional, que es la enunciación de una verdad demostrada o que se trata de demostrar. Solo las proposiciones verdaderas vinculan al sujeto con la realidad en la forma deseada, ya que la creencia es la primera condición del conocimiento, ya que el sujeto tiene que creer en esa proposición. Williams define la creencia como una noción explicativa. Esto es que podemos explicar por qué el hombre cree en algo. Partiendo de una visión social del conocimiento, se puede decir que el historicismo parte de la premisa de que el hombre, su cultura y sus valores se desarrollan y ocurren dentro del devenir histórico. Se ubican necesariamente en una línea del tiempo que conlleva un cambio necesario y constante. Es por ello que la teoría constructivista parte de dos principios. Primero, que el conocimiento no se recibe pasivamente por los sentidos o por medio de la comunicación, ya que es un proceso que se construye activamente por el sujeto cognoscente con base en sus cualidades y capacidades. Y número dos, es que la función de la cognición es adaptativa, estructura la experiencia del sujeto y no se debe al descubrimiento de una realidad ontológicamente independiente del sujeto, sino a la eficacia de las creencias para vivir en el mundo. La construcción social de la realidad permitirán establecer puntos de toque relevantes entre la nueva filosofía de la ciencia y la sociología. Con ello, Marx postula básicamente que las conciencias subjetivas dependían de una particular estructura social que determinaba sus juicios y su conocimiento sobre su situación de vida, así como el tipo de relaciones que establecían. Es así como una particular situación social cuya base estaba en las relaciones económicas y de producción, contribuía no solo a construir una realidad particular favorable para algunos grupos, sino que determinaba la manera en que los individuos veían el mundo. Es por ello que nacen las teorías de la evolución del conocimiento. Dichas teorías tienen una propuesta interesante acerca de cómo se vinculan la historia y la filosofía. Teorías que se desarrollan y cambian su estructura a través del tiempo. Tienen un pasado que las llevó a ser lo que son, y es en ese pasado en donde la evolución filosófica debe centrarse. La teoría más cercana nos dice que tanto la evolución por selección natural como el conocimiento son procesos adaptativos que pueden ser descritos como procesos realimentados negativamente, siendo el ensayo y el error partes inherentes a tal tipo de sistema. Karl Popper lleva su pensamiento por dos caminos. Uno es la búsqueda sin fin, en la que explica que toda teoría se puede cuestionar y por ello es necesaria una búsqueda permanente de la parte científica y la organización política y social. El segundo camino está enfocado en el error. Popper dice que la teoría del conocimiento que desea proponer es una teoría en donde el conocimiento es siempre el mismo, ya que intentamos resolver nuestros problemas así como obtener mediante un proceso de eliminación algo que se aproxima a la adecuación en nuestras soluciones provisionales. La epistemología popperiana propuso un esquema seleccionista al rechazar la inducción y la verificación y optar por la escogencia del mejor conocimiento disponible mediante el recurso a la crítica racional. Así como también la filosofía de la ciencia comparte algunos problemas con la gnoseología
y la teoría del conocimiento, pero la diferencia de esta es que se restringe su campo de investigación a los problemas que plantea el conocimiento científico, y este se ocupa de los límites y condiciones de la posibilidad de todo el conocimiento. Un segundo representante es Thomas Kuhn, el cual inicia como consecuencia de su interés por la historia de la ciencia, que empezó a interesarse por los problemas relacionados con la filosofía y la evolución de esta misma. Él menciona que la característica más importante de la ciencia normal es la existencia de un paradigma. Dice que el paradigma debe de ser concebido como un logro, es decir, como una forma nueva y aceptada de resolver un problema en la ciencia, que más tarde es utilizado como un modelo para la investigación y la formación de una teoría. Por otra parte, el paradigma debe de ser concebido como una serie de valores compartidos, esto es, un conjunto de métodos, reglas y generalizaciones utilizadas conjuntamente por aquellos entrenados para realizar el trabajo científico de la investigación. Por último, en su teoría de las revoluciones, dice que ocurren porque un nuevo logro o paradigma se presenta con nuevas formas de ver las cosas, creando con ello nuevos métodos de análisis y nuevos problemas a los cuales se puede uno dedicar. Y por último, tenemos a Bourdieu, quien propone el programa de sociología de la ciencia. En el proceso de construcción del conocimiento reflexivo, el sujeto juega un papel decisivo, ya que además de conocer y reflexionar sobre las condiciones sociales de su existencia, construyen y modifican el propio proceso de construcción del conocimiento. Bourdieu coloca la noción de hábitos como el concepto central de ese conocimiento praxeológico y como el factor detonante de la práctica del agente posicionado en un campo específico y perteneciendo a una clase social determinada. El mundo reflexivo y praxeológico es construido a partir de sus relaciones con el hábitos de un agente, actuando como un sistema cognitivo de estructuras motivadoras, como un producto de la historia y producido por prácticas individuales y colectivas de acuerdo a esquemas ya creados. Bourdieu dice que el hábitos es un sistema de disposiciones de estructuras estructuradas, durables y transmisibles, predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios de generación y estructuración de prácticas y representaciones que pueden ser objetivamente reguladas y regulares, pero de ningún modo ser el producto de obediencia a reglas. El mismo Bourdieu menciona que el hábitus más las acciones son igual a la práctica. Por eso entonces es una relación dialéctica entre una determinada situación y un hábitus, que integrando todas las experiencias pasadas, funciona a cada momento como una matriz de percepciones y apreciaciones y acciones, haciendo posible la realización de diferentes e innumerables tareas. Es por ello que lo expuesto anteriormente sostiene que toda teoría social presupone necesariamente determinadas y especiales opiniones tanto sobre la naturaleza del conocimiento científico como sobre los rasgos fundamentales de la realidad social, por lo que toda teoría social se ve determinada de alguna forma tanto por la epistemología en la que se apoya como por la ontología con la que se compromete. Y como conclusión podemos decir que la historia permitía un acercamiento al funcionamiento de la ciencia y al cambio. No había que perder de vista que ambas disciplinas deberían permanecer autónomas y solo habría una relación
de interdisciplinariedad, pues la principal diferencia entre ambas radica en sus objetivos, es decir, el tipo de pregunta que se hace el historiador y el filósofo de la ciencia. Sin embargo, las evaluaciones en una comunidad son producto de tradición, autoridad y educación. No son arbitrarias y es por ello que la producción del conocimiento debe entenderse ampliamente ligada a los procesos sociales. Con el conocimiento reflexivo, el sujeto juega un papel decisivo, ya que además de conocer y reflexionar sobre las condiciones sociales de su existencia, construyen y modifican el propio proceso de construcción del conocimiento y a través de la acción reflexiva modifican el propio proceso cognoscitivo.